No fui mencionada en el elogio fúnebre en el funeral de mi abuelo. No recibes nada. Tal como mereces, dijo mi padre. Luego el abogado leyó mi nombre. Tomé el trono en silencio. Y a mi hija, Clare, que no recibirá nada porque eso es exactamente lo que merece, dijo mi padre, con voz firme y pulida. Dicen que los funerales sacan a la luz la verdad en las familias, pero la mía no esperó al elogio fúnebre. Mi verdad llegó antes de que el abogado siquiera abriera la carpeta. Estaba sentada en el extremo más alejado del gran salón de la finca Aseford, demasiado lejos de la chimenea para sentir su calor, pero lo suficientemente cerca para oír cada respiración en el silencio. Copas de cristal tintineaban. Primos susurraban. Alguien carraspeó. La tensión crepitaba más fuerte que el fuego a mi espalda. Entonces mi padre se levantó, Charles Ashford, cabello plateado perfectamente peinado, traje azul marino hecho a medida como una armadura. La sala enmudeció, expectante. Todos asumieron que haría un breve discurso antes de que el abogado comenzara un momento de respeto, quizás gratitud, cierre. En lugar de eso, levantó su copa con el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos, un brindis frío. A mi hijo, Logan, dijo, con voz firme y pulida, quien liderará el próximo capítulo de nuestro legado. Y a mi hija, Clare. Se giró ligeramente en mi dirección, pero no me miró a los ojos. Quien no recibirá nada porque eso es exactamente lo que merece. Aterrizó como un puñetazo en la cara, agudo, final, público. Se oyeron jadeos. Mi tía Evelyn dejó caer su champán. Alguien murmuró, Dios mío. Incluso el ama de llaves se quedó helada. ¿Pero yo? No parpadeé. Me senté con la espalda recta, una mano sobre la otra. Mi corazón latía fuerte en mis oídos, pero mi rostro estaba tranquilo, sereno. La sonrisa en mis labios no era para aparentar, era una armadura. Porque ya lo sabía. Lo había sabido mucho antes de que él lo hiciera oficial. Que esto no era solo un hombre eliminando a su hija de un testamento. Era una actuación, un último movimiento de poder, una ejecución pública servida en tonos aterciopelados y whisky añejo de la finca. Charles Ashford nunca levantaba la voz, no lo necesitaba. La humillación era su forma de arte, y hoy, yo era su lienzo. Pero lo que él no sabía, lo que nunca podría imaginar, era que este momento, su momento, era el último que poseería jamás. Pensó que vine a verlo ganar, pero yo estaba aquí para verlo caer. Crecer como Clare Ashford significó aprender una lección temprano, la grandeza debía ganarse, a menos que hubieras nacido varón. Hice todo lo que decían que me haría digna, sobresalientes en todo, presidenta del Consejo Estudiantil, una doble titulación de Stanford, negocios e ingeniería ambiental. A los 23 años, intervine cuando una de las divisiones logísticas más antiguas de nuestra empresa empezó a perder dinero. Propuse una reestructuración, recorté costos en un 30% y la volví rentable en 6 meses. La junta directiva aplaudió. Mi padre me ofreció una cena de agradecimiento. Mientras tanto, Logan, mi hermano, el hijo favorito de mi padre, fracasó en Yale. 2 veces. Le dieron una oficina de esquina y un Mercedes nuevo para ayudarle a volver a centrarse. Me decían que era demasiado intensa, que me tomaba las cosas personalmente, que ser apasionada estaba bien, pero que tal vez debería suavizar mi tono si quería que me tomaran en serio. Charles Ashford no veía liderazgo en su hija, veía un lastre, fragilidad, una mujer demasiado impulsada para callarse y demasiado inteligente para quedarse pequeña. En las cenas familiares, me interrumpía a mitad de frase para preguntarle a Logan cómo iba su golf. En las salas de juntas, elogiaba mi vestido antes de descartar mi propuesta. Y cuando le presenté el concepto de startup que había pasado un año perfeccionando una iniciativa de cadena de suministro ecológica, ni siquiera lo leyó. Miró la portada y dijo, eres una chica encantadora, Clare. ¿Por qué no te centras en cosas que te hagan más material de esposa? Ese fue el día en que algo se rompió dentro de mí. No mi ambición, no mi lealtad, solo la necesidad de su aprobación. Porque me di cuenta entonces de que nunca podría heredar un legado que nunca estuvo destinado a mí, no como hija, no en su imperio. Así que dejé de intentar pertenecer y empecé a prepararme para construir algo propio. Mientras Charles Ashford me veía como una amenaza en tacones, mi abuelo, Edward Ashford, me veía a mí.
No como una hija, no como un lastre, no como alguien a quien controlar, sino como alguien capaz. Solía sentarse conmigo en su biblioteca, con libros apilados a nuestro alrededor como fortalezas, y realmente escuchar mis ideas, mis miedos, la forma en que veía el futuro de la empresa. Una vez me dijo, el verdadero problema con tu padre no es que dude de ti. Es que sabe exactamente lo poderosa que eres, y eso lo aterroriza. En ese momento, pensé que estaba siendo amable, quizás indulgente. Pero ahora, creo que me estaba advirtiendo. Cuando su salud empezó a decaer, era yo quien lo visitaba cada mañana. No Logan. No mi padre. Yo. Le llevaba sus medicamentos. Le leía el Wall Street Journal, 2 veces, si olvidaba que ya lo habíamos hecho. Me reía de sus chistes terribles. Le peinaba cuando las enfermeras lo olvidaban. Respondía al teléfono cuando llamaban sus abogados. Me quedaba hasta tarde cuando olvidaba mi nombre y aún así le sostenía la mano. Y una mañana, en un raro momento de lucidez, dijo, puede que me esté muriendo, pero no estoy ciego. Veo lo que has hecho. Veo quién eres. Ese fue el día en que me pidió que me reuniera con su abogado privado. No los abogados de la familia, no los que Charles tenía contratados. Alguien independiente. Alguien que pudiera ayudarle a dejar las cosas claras. Lo que no sabía entonces era hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurarse de que no me borraran. Enterraron a mi abuelo en un ataúd de caoba con adornos dorados, digno de un hombre que construyó un imperio desde cero. Y luego, delante de todos, mi padre enterró la verdad. La capilla estaba abarrotada, socios comerciales, amigos de la familia, miembros de la junta directiva, políticos con trajes a medida que le debían a mi abuelo más que un simple apretón de manos. Todos vinieron a alabar a Edward Ashford. Todos excepto yo. No me invitaron a hablar. Ni siquiera figuraba en el programa. Me senté 5 bancos más atrás, de negro, en silencio, viendo a Charles subir al púlpito como un rey dirigiéndose a su corte. Carraspeó, dejó que el silencio se asentara, y luego comenzó. Mi padre fue un hombre de visión, disciplina y lealtad. Creía en el orden, en la estructura, y sobre todo, en la familia. Mi hijo, Logan, llevará adelante esa visión. Ni una sola vez me mencionó. Ni una sola vez mi nombre cruzó sus labios. Yo no era una nieta. No era una cuidadora. Ni siquiera era una sombra, solo un fantasma al borde del reino. Fue entonces cuando lo supe. No se trataba solo de dinero o legado o orgullo. Charles no intentaba desheredarme, intentaba borrarme. De la memoria, de la historia, de nuestra línea de sangre. Pero no interrumpí. No grité. Porque ya sabía lo que él no sabía. Sabía que había otro testamento, un sobresellado, firmado, notariado, esperando. Así que me senté en silencio y dejé que cavara su propia tumba con cada palabra. 2 semanas después del funeral, el salón de la finca Ashford estaba lleno de nuevo. Pero esta vez, el luto había terminado, la actuación estaba comenzando. El abogado, el señor Franklin Ellis, se sentó a la cabecera de la larga mesa, con 2 carpetas delante, una delgada, la otra gruesa con sellos de cera. Nadie prestó atención a la segunda. Excepto yo. Me habían sentado de nuevo en el extremo más alejado, junto a un radiador con corrientes de aire, como una ocurrencia tardía. Logan y mi padre ocuparon el centro del escenario, con los codos apoyados en la madera pulida, sorbiendo bourbon añejo como si ya fueran dueños del legado. Charles se ajustó los gemelos y se levantó, con una sonrisa ensayada asomando en la comisura de sus labios. Antes de empezar, dijo suavemente, levantando su copa una vez más, me gustaría ofrecer un último brindis. Por mi hijo, Logan, quien guiará a Ashford Global hacia su próxima era con honor. Hizo una pausa para causar efecto. La gente asintió, sonrió. Luego su voz bajó, teatral. Y por mi hija, Clare, que eligió la emoción sobre la lealtad. Espero que encuentres la paz donde quiera que aterrices. Una risa contenida burbujeó al borde de la sala, tensa, incómoda. La tía Evelyn apartó la mirada. El señor Ellis parpadeó lentamente, luego abrió la primera carpeta. Distribución rutinaria de activos, casas de vacaciones, arte, joyas.
No me moví. Simplemente esperé porque sabía lo que venía. Carraspeó una vez más y deslizó su mano hacia el segundo sobre, grueso, sellado, con un sello dorado. Según la directiva privada del difunto Edward Ashford, dijo cuidadosamente, las acciones de control de Ashford Global, la finca y la plena autoridad de voto deben transferirse inmediatamente a Clare Ashford. El silencio detonó. Logan se atragantó con su bebida. Un vaso se rompió en la mano de alguien. Los ojos de mi padre no parpadearon, simplemente se quedaron fijos. Sonreí. Porque ahora la sala me pertenecía. En el momento en que se pronunció mi nombre, todo cambió. No solo en la sala, sino en el equilibrio de poder. ¿Pero la verdad? Ese momento no fue suerte. No fue venganza. Fue diseño. Mi padre pensó que había criado a una hija que podía manejar. Lo que en realidad crió fue a una estratega. Y no empezó en la lectura del testamento. Empezó el día que desechó mi propuesta de negocio, 6 meses de investigación, innovación, corazón como si fuera una servilleta olvidada en el almuerzo. Eres una chica encantadora, Clare, dijo. Céntrate en cosas que te hagan más material de esposa. Salí de su oficina en silencio, fui a casa, cerré la puerta con llave y monté una sala de guerra. Fundé Steel Magnolia Ventures, una LLC privada bajo seudónimo. Me uní a think tanks que él nunca rastreó. Consulté para firmas fintech. Empecé a invertir en startups climáticas con ingresos reales y fuerza real. Aprendí a mantener mi tono dulce, mi sonrisa tensa, mi ambición plegada detrás de blusas de seda y lápiz labial neutro. Cada cena dominical, cada reunión de junta donde me pedían que trajera café mientras Logan hacía presentaciones a medias, yo estaba escuchando, observando, calculando. Y cuando la salud del abuelo empezó a decaer, no me acerqué por la herencia. Me acerqué porque él importaba, porque la dignidad importa, porque quería proteger lo que quedaba del hombre que una vez me dijo, el control no te hace poderosa, Clare, pero la claridad sí. Así que cuando vi los atajos que Charles estaba tomando, la forma en que apresuraba los documentos médicos, manipulaba al personal, presionaba por el poder notarial, actué. Le pregunté al abuelo si confiaba en los abogados de la familia. No lo hacía. Le pregunté si quería una segunda opinión. Asintió. Contacté al señor Ellis. Redactamos una directiva con términos clarísimos, testigos externos, múltiples evaluaciones mentales, blindada, intocable. Así que cuando se abrió el sobre, no fue un giro inesperado. Fue un detonante. Un plan ejecutado con precisión. Porque no solo sobreviví al imperio del que intentó mantenerme fuera, lo estudié. Y luego construí el mío propio. Al principio, mi padre no dijo nada. Simplemente se quedó allí sentado, atónito, el vaso congelado a medio aire, los labios entreabiertos con incredulidad. Logan parpadeó como si la habitación se hubiera puesto patas arriba. Y entonces el león rugió. Charles golpeó la mesa con la mano. La sala se estremeció. Esto es una farsa, gruñó. Manipulaste a un anciano. Te aprovechaste de su declive. Se volvió hacia el señor Ellis, la voz subiendo como un trueno detrás de un control pulido. Esta directiva no es válida. Estaba enfermo. No sabía lo que hacía. Ellis no parpadeó. Empujó tranquilamente una carpeta sobre la mesa. El señor Ashford se sometió a 3 evaluaciones independientes durante ese tiempo, dijo. Todas confirmaron plena capacidad cognitiva. Estos cambios no solo fueron legales, fueron intencionales. El aire se enrareció. La ira de mi padre empezó a resquebrajarse, no por fuerza, sino por pánico. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, ladrando protestas a medias a nadie en particular. No entiendes lo que has hecho, Clare. ¿No estás preparada para esto? Arruinarás todo lo que construyó tu abuelo. Esto no es una fantasía de chica jefa, estos son negocios reales. Lo dejé enfurecerse. Lo dejé arder. Y entonces me levanté, lenta y firmemente, y dije, llevo años preparada, papá. Simplemente dejé de esperar tu permiso. La sala se congeló de nuevo. Por primera vez en su vida, Charles Ashford se dio cuenta de con quién estaba tratando realmente. No una hija.
No una decepción, sino una rival. Y pude verlo en sus ojos, sabía que ya había perdido. A la mañana siguiente, antes de que la ciudad se despertara, me paré frente a las imponentes puertas de cristal de Assefor Global. Sin fanfarrias, sin cámaras, sin comunicado de prensa. Solo yo, un abrigo negro, un maletín lleno de planes para los que nadie estaba preparado. Mis tacones resonaron en el vestíbulo de mármol mientras entraba. Este lugar que conocía desde la infancia. Entonces, solía visitarlo con mi abuelo, sujetando su mano en ascensores demasiado grandes para mis piernas. Hoy, era yo quien tenía las llaves. Primera parada, la antigua oficina de mi abuelo. La suite esquina con vistas al horizonte y poder en cada centímetro. Entré, exhalé y cambié las cerraduras. No simbólico o táctico. Porque sabía que Charles no se iba a ir tranquilamente. Llamaría a favores, movería hilos, susurraría veneno en los rincones de las salas de juntas. Pero no le iba a dar ni una sola puerta por la que entrar. Luego me puse a trabajar. Una por una, programé reuniones privadas con cada jefe de departamento. No para dictar, sino para escuchar. Pregunté sobre la moral, el agotamiento, la visión a largo plazo, la cultura detrás de los números, las cosas que a mi padre nunca le importó preguntar. Y dejé un rastro de papel. Cada reunión, cada mejora, cada firma. Que diga que no tengo experiencia, pensé. Que intente desacreditarme. Tendré recibos. Porque esto no se trataba de mantener el poder, se trataba de transformarlo. Él dirigía esta empresa a través del miedo, el silencio y la lealtad comprada con beneficios. Pero yo no estaba aquí para mantener intacto su imperio. Estaba aquí para reconstruirlo en algo mejor, más limpio, más inteligente, más fuerte. ¿Y la única forma de hacerlo? Entrar en la guarida del león y recordarle a la manada quién lidera realmente. Entró como si todavía fuera el dueño del lugar. Charles Ashford, blazer azul marino, botones dorados, sonrisa pulida, ensayada. Logan lo flanqueaba, presumido como siempre, agarrando una carpeta manila como si contuviera el futuro. Tal vez lo hacía, pero no el que esperaban. La sala de juntas estaba llena, todos los asientos ocupados, ejecutivos, socios principales, accionistas históricos. Todos levantaron la vista cuando entró, y Charles les dio lo que vinieron a buscar. Caballeros, dijo, sin siquiera mirarme, hablemos de control de daños. Esperé. Dejé que tuviera su momento. La ilusión seguía intacta, por ahora. Le dio una palmada en la espalda a Logan y ocupó su antiguo asiento, a la cabecera de la mesa, como si nada hubiera cambiado, como si el suelo bajo sus pies no se estuviera desmoronando ya. Hemos revisado las consecuencias, dijo bruscamente. Mínima atención mediática. Si actuamos rápido, podemos deshacer la confusión. El mandato de Clare puede reposicionarse como transitorio. Carraspé. Esta no es una reunión de control de daños, dije con calma. Esta es una sesión de reestructuración. Eso captó su atención. Repartí paquetes sellados, uno para cada miembro de la Junta. Dentro, pruebas. Malversación bajo el liderazgo de Charles, cuentas offshore, inversiones ilícitas en sociedades fantasma registradas a direcciones ficticias. Luego vino el archivo de Logan, uso indebido de fondos de la empresa para viajes personales, vuelos en primera clase, una fiesta en yate patrocinada por la empresa en Ibiza. El silencio era sofocante. Charles abrió la carpeta, con la mandíbula tensa. Logan palideció. Esto es absurdo, murmuró mi padre. Nada de esto tiene fundamento. Todo está verificado, dije. Auditado por una firma de cumplimiento externa. Hoy, la Junta votará. Logan se levantó demasiado rápido. ¿Hackeaste mis correos? Esto es ilegal. Se llama supervisión, respondí. Bienvenido a ella. La votación no estuvo reñida. Ni siquiera fue competitiva. Unánime. A Logan se le retiró el acceso. A Charles se le prohibió toda relación con la empresa, con efecto inmediato. Sus tarjetas de acceso fueron desactivadas antes de que terminara la reunión. Los acompañé personalmente al ascensor. Y mientras las puertas comenzaban a cerrarse, Charles se volvió, con voz baja y amarga.
¿Crees que esto ha terminado? Me incliné ligeramente. No. Creo que acaba de empezar. Estaba esperando fuera del edificio, como si perteneciera allí. Sin chofer, sin séquito, sin gemelos característicos ni pavoneo de poder. Solo Charles Ashford, con los hombros encorvados en un abrigo arrugado, mirando hacia una empresa que ya no le respondía. Casi no me detengo, pero justo antes de que la puerta de cristal se cerrara detrás de mí, me di la vuelta. Parecía más pequeño, como si se hubiera desinflado, como si el edificio que una vez gobernó lo hubiera reducido a tamaño humano. Buenos días, papá, dije. Ya sabes lo que dicen, el orgullo precede a la caída. No respondió. No necesitaba hacerlo. Porque esto ya no se trataba de venganza, esa parte ya estaba hecha. Esto se trataba de gravedad. Durante décadas, construyó su legado sobre el miedo, el silencio, el control, mentiras pulidas en trajes pulidos. Se aseguró de que su voz fuera la única que resonara en las salas de juntas, en las cenas familiares, en mi propia cabeza. Pero ahora, su voz no tenía peso. Su nombre no abría puertas. Su imperio seguía en pie, pero ya no lo representaba a él. Y no tuve que regodearme. No tuve que decir, te lo dije. Porque la mirada en sus ojos lo decía todo. Finalmente vio en lo que me había convertido, no una decepción, no un lastre de corazón blando, sino la mujer que tomó todo lo que él le negó y construyó algo más fuerte, algo que no necesitaba su aprobación para importar. Mientras me daba la vuelta y cruzaba las puertas, pasando junto a la recepcionista que ahora me saludaba como señora Ashford, me di cuenta de que nunca vio venir la caída porque nunca levantó la vista de su propio trono el tiempo suficiente para notar que alguien estaba subiendo silenciosamente más alto. No celebré. Sin champán, sin fotos de prensa, sin discurso de victoria en el último piso. Porque esto no fue una conquista, fue una corrección. En los días siguientes, trabajé más duro que nunca. Reescribí las estructuras de los departamentos. Lancé una política de tolerancia cero para el fraude, el nepotismo y el acoso. Me senté con personas a las que nunca se les había pedido su opinión y escuché, realmente escuché. Reemplacé las redes de susurros con iniciativas de transparencia, creé programas de mentoría para mujeres que habían sido ignoradas, amplié la baja por maternidad, traje sangre nueva, talento diverso, impulsado, invisible. Porque este imperio no era solo mío para mantener, era mío para sanar. Los medios lo llamaron una jugada de poder, hija destrona a padre CEO en golpe corporativo. Pero no entendieron. No se trataba de venganza, se trataba de eliminación de la podredumbre, del miedo, del mito de que el liderazgo tiene que parecerse a Charles Ashford. Una noche, llegué tarde a casa, todavía en tacones, todavía agarrando mi teléfono, y eché un vistazo a la habitación de mi hijo. Ya estaba arropado, la manta medio quitada, como siempre. Levantó la vista, medio dormido. Mami, murmuró, ¿por qué el abuelo estaba tan enfadado hoy? Hice una pausa, sonreí. Porque, dije suavemente, apartándole el pelo de la frente, olvidó que las chicas también pueden estar al mando. Asintió, ya quedándose dormido, una nueva verdad asentándose en su pequeño y seguro mundo. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Charles pensó que la herencia era la empresa, los votos de la junta, los edificios, el título en la placa de latón. Pero estaba equivocado. La verdadera herencia era yo. La chica que intentó borrar. La estratega que subestimó. La mujer que reconstruyó el imperio en su propio nombre. Y esta vez, no se construiría sobre la obediencia o el miedo. Se construiría sobre un propósito. Por mi hijo. Por la mujer en la que me convertí. Por cada hija a la que le dijeron que se quedara en su carril. Las primeras semanas después de la toma de control fueron borrosas, reuniones, firmas, titulares, miradas de reojo de personas que solían mirarme como si fuera de cristal. Ahora me llamaban señora Ashford. Ahora contenían la respiración cuando entraba en la habitación. Pero algunas noches, el silencio regresaba, el dolor, esa vocecita dentro de mí susurrando, ¿habría hecho esto si yo hubiera sido un hijo? ¿Hubo alguna vez una versión de esta historia en la que él estuviera a mi lado en lugar de en mi camino? No lo sabía. Todavía no lo sé. Porque la curación no llega como un contrato o una votación. Tropieza al entrar, tarde,
torpe, sin anunciarse. Justo como el paquete que llegó a mi escritorio una tarde lluviosa. Sin remitente, sin sello. Solo mi nombre escrito con una letra familiar y temblorosa. Dentro, una fotografía, vieja, gastada, ligeramente doblada en las esquinas. Era yo, tal vez de 5 años, sentada sobre los hombros de mi padre en un picnic de la empresa, mi cabeza echada hacia atrás riendo, sus manos sosteniéndome como si fuera algo precioso. En el reverso, con tinta desvaída, había 4 simples palabras: siempre lo tuviste. Eso fue todo. Sin disculpa. Sin firma. Sin explicación. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no necesité una. Deslicé la foto en el cajón superior de mi escritorio, junto al sello de la empresa. No como un recordatorio de él, sino de mí. La niña que una vez creyó que el amor de su padre definía su valor, y la mujer que ya no necesitaba su amor para sentirse poderosa. Porque al final, la verdadera herencia no era la sala de juntas, no era el imperio. Era el fuego que él intentó extinguir. Y yo aprendí a llevarlo.